Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar también parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo, solo tienen que ir al apartado de búsqueda dentro de la aplicación de Telegram, dirigirse a canales y ahí escribir Viva Reporta. Y no olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada y es Delia Paredes, socia de Transeconomics. Delia, qué gusto tenerte con nosotros en esta nueva temporada de Análisis Viva. Muchas gracias, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Oye, Delia, nos gustaría que nos platicaras, independientemente de que hablemos más adelante acerca de temas de crecimiento en México y Estados Unidos, que es pues lo que solemos hacer. Durante esta semana salieron varios reportes periodísticos relacionados con el remanente de Banxico y si había sido grande o chiquito y si eso era bueno o malo y si se lo iba a pasar a la Secretaría de Hacienda o no. Entonces, creo que nos viene muy bien que nos platiques acerca justamente de este remanente de Banco de México para que todos entendamos por qué es importante, qué es lo que sucede, cada cuándo se da y este tipo de cosas que estoy seguro que tú conoces y que conoces bien. Claro que sí. Bueno, pues efectivamente, Banxico anunció que entregará un remanente de 18,000 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Esta es la primera vez que entrega remanente desde el 2016. Se lo entrega al gobierno federal, obviamente. El monto de este año representa apenas 0.1% del PIB, mucho menor a lo que los analistas esperaban. Pero vamos por partes. ¿Cómo se genera este remanente? Imagínense que Banxico es la empresa que administra los activos del país, las reservas internacionales, las inversiones en dólares, en oro, etc. Cuando el peso se deprecia, esas reservas en moneda extranjera valen más en pesos y eso le genera una ganancia contable a Banxico, así nada más por el cambio, el tipo de cambio. A eso pues hay que sumarle los rendimientos que obtiene por invertir estos activos. Y bueno, los de este año, ¿cómo se generaron? En líneas generales, las reservas internacionales al cierre de 2023 eran de alrededor de 212,000.7 millones de dólares y estaban valuadas a 17 pesos por dólar, 17.2. El año pasado ascendían a finales esto fue diciembre de 2023, diciembre de 2024, eran aproximadamente 229,000 casi millones de dólares y estuvieron valuadas a 20.27 pesos por dólar. Entonces, después de cubrir sus gastos y amortizar pérdidas de años anteriores, si todavía sobra dinero, eso es a lo que se le llama remanente de operación. Y aquí viene lo importante. Por ley, ese remanente no se lo queda Banxico, sino que lo debe entregar al gobierno federal, pero obviamente no es discrecional. Hay ciertas reglas que están publicadas en la página de Banco de México y que básicamente tienen que ver con fortalecer el colchón financiero, ¿no? Sus reservas de capital. Es como si te sobra dinero a fin de mes, pero primero te aseguras de ahorrar algo antes de, pues, gastártelo. Ahora, ¿por qué tampoco? Esta multiplicación a grandes rasgos ahora que les conté dio como resultado 836,000 millones de pesos. Y Banxico utilizó la mayor parte para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores, alrededor de 737,000 millones, lo que le dio un superávit de 99,000 millones y de eso solo 18,000 fue el remanente y el resto se fue a fortalecer el capital del banco. Esto no es casualidad, obviamente sigue las reglas y el objetivo es privilegiar la estabilidad financiera del organismo central, que establece que pues, sus reservas deberían estar alrededor de medio punto del PIB, hoy están alrededor de 0.3 y bueno, pues tiene que estar haciendo estos pues, guardaditos, ¿no?
¿Cómo impacta este remanente en las finanzas públicas? Bueno, en las finanzas públicas también hay reglas de cómo lo tienen que usar. El remanente se usa para reducir deuda pública o fortalecer los fondos de estabilización fiscal. O sea, no es para gastar libremente, sino que es para sanear las finanzas públicas del país y por ley al menos 70% se tiene que ir a reducir deuda pública. Y por eso pues no están muy contentos en Hacienda con que solo les hayan pasado 0.1% del PIB. Recordemos que la Secretaría de Hacienda sigue diciendo que va a bajar el déficit en 3 puntos del PIB. Y un poco contaban con este dinero porque si hubiera sido 1% como era el estimado, pues ya nada más les iba a quedar hacer un ajuste, ¿no? Claro, de 2%. Sí, ya de ahí salía 1%, ¿no? Exactamente, ya estaban casi ahí, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que pasa. Y este ajuste, como ya hemos platicado, pues está entre los factores que podrían frenar, ¿no? Digamos, el crecimiento, el ajuste fiscal me refiero, ¿no? El crecimiento para este año. Y bueno, justamente, ¿no? Lo que platicábamos al principio, creo que sería bueno que también nos hablaras acerca de este crecimiento, del crecimiento que se está dando o que se está esperando, ¿no? Por parte de México, de lo reportado en términos de PIB para México y también para Estados Unidos, que en estos momentos se vuelve uno de los factores más importantes, dada el golpe o que pudiera generarse para nuestro país. Sí, efectivamente. Hoy se publicaron los 2 estimados de PIB del primer trimestre del año, tanto para Estados Unidos como para México, con pues conclusiones bastante interesantes, ¿no? ¿Debemos preocuparnos? Bueno, primero déjame hacer unas acotaciones aquí que luego nos van a ayudar a entender los datos. Primero decir que estos datos oportunos o avanzados o estimados, pues son estimados, y suelen tener mucho ruido estadístico, ¿no? Son proyecciones preliminares y pueden cambiar después. Y segundo, sobre las famosas recesiones, porque con el dato negativo en Estados Unidos, obviamente empieza a hacer ruido, y con el dato positivo en México, parece que también estamos haciendo ruido, pero porque diríamos que no caímos en recesión. Hay que ver la definición que se hace en Estados Unidos de la recesión. Es una caída significativa y generalizada de la actividad económica que se extiende durante varios meses, y lo vemos no solo en el PIB, sino también en otros indicadores como es el empleo, la producción industrial, las ventas. En México, que también hay un organismo similar como el ENVER en Estados Unidos y que es el Comité de Fechado de Ciclos Económicos, usa un enfoque similar para definir la recesión y considera básicamente 3 cosas. Número 1, habla de profundidad de la caída, que sería pues eso, efectivamente estar viendo que tenemos tasas negativas de crecimiento, cuánto dura en el tiempo y sobre todo cuál es la difusión entre los sectores, cuáles son los sectores que están cayendo, ¿no? O contrayéndose. No basta con que caiga el PIB 2 trimestres seguidos. Si ven, se requiere mucho más evidencia para hablar formalmente de recesión, y de hecho, como estos 2 organismos son los que oficialmente dicen que es una recesión, pues luego tardan mucho en decir, ¿sí? Como ven, pues nunca se dice que 2 trimestres consecutivos realmente es una recesión, pero pues sí se toma como referencia y la prensa pues tiene que vender. Entonces pues cada vez que hay 2 trimestres de recesión ya le llamamos recesión técnica, ¿no? Pero tengan en cuenta que todavía falta para definirlo, ¿no? Y entonces vamos ahora sí a los datos. Según el BEA, en Estados Unidos, la economía se contrajo 0.3% a tasa trimestral anualizada. No son buenas noticias, pero tampoco son para exagerar. En 2022 vimos un primer trimestre negativo y luego la economía creció más de 2%. Además, pues todos los aranceles anunciados recientemente realmente todavía no entran en vigor, entonces se dio después de que hicieran este estimado.
Entonces tampoco podríamos decir que estamos ya viendo una afectación. Bueno, igual un poquito, porque principalmente lo que empujó a la baja del PIB es el aumento de importaciones y de inventarios, lo que sugiere que las empresas quizás se están preparando para los aranceles. Pero también vemos que el consumo se desaceleró, pasó de un crecimiento de 4% al cierre del año pasado a 1.8%, y la inversión privada creció, no solamente porque se acumularon inventarios, sino también por el incremento en la inversión residencial. Esto lo que nos dice es que hacia adelante es probable que el crecimiento se vaya a moderar. ¿Qué esperamos hacia adelante para Estados Unidos? Pues un crecimiento más moderado del que hemos venido viendo, si no es que inclusive una recesión. De hecho, pues el FMI ya había recortado fuertemente la semana pasada lo dio a conocer, su pronóstico de crecimiento para 2025 en Estados Unidos de 2.7 a 1.8%. En México, el crecimiento, al contrario, sorprendió de manera positiva con una tasa de 0.6% anual, 0.2 trimestral. Todos estábamos pensando que íbamos a tener un trimestre de crecimiento negativo pues los titulares que vemos están tirando las campanas al vuelo de que evitamos la recesión técnica, ¿no? Esta definición de 2 trimestres consecutivos a la baja. Y bueno, esto también puede ser una reacción a los titulares de diciembre en los que nos estábamos preguntando, yo incluida, de si estábamos a medio camino de una recesión técnica. Ya vimos que no, pero esto no quiere decir que con este dato estemos fuera de peligro. Como ya dije, pues los datos son muy volátiles, además de que en este caso el dato en particular se explicó por un muy buen desempeño del sector agrícola, que creció 8.1% del PIB, y esto solamente es 3.1% del total de la economía. No obstante, la producción industrial cayó 0.3% y el sector servicios no creció durante este trimestre. Entonces ahí ya estamos hablando que pues básicamente casi 90% del PIB ya está o no está creciendo o está contrayéndose. Y aunque apenas tenemos pocos datos del lado de la demanda sobre consumo e inversión, pues los vemos cayendo en caída libre. Los datos de empleo han sido buenos en el margen, aunque no apuntan tampoco a una aceleración del crecimiento. Y los indicadores más adelantados, que son los PMIs del IMEF, están en contracción. El indicador IMEF, tanto del sector manufacturero como del sector no manufacturero, se encuentran por debajo de 50 puntos, lo cual normalmente, por la construcción de estos indicadores, lo que implica es que el sector está en contracción. Probablemente vamos a ver unos datos más debilitados el próximo trimestre. Los vientos son en contra, ¿no? Va a continuar la incertidumbre en tema exterior, a pesar de que se han anunciado pausa en los aranceles recíprocos y se han dado algunas concesiones en el sector automotriz. Y sobre todo que vamos a tener que estar muy atentos a cómo se desempeña la actividad económica en Estados Unidos, porque eso al final del día nos podría a nosotros afectar. Y bueno, concluyo reiterando que estamos en un año de muy alta incertidumbre y riesgos crecientes para el crecimiento económico, no solo en México o en Estados Unidos, sino a nivel global. Los datos todavía no apuntan a una crisis inminente, pero sí a un entorno muy frágil, volátil y cambiante, donde los indicadores nos pueden sorprender, como ya vieron, para bien o para mal. Y en este contexto, pues más que nunca el análisis riguroso y la paciencia estratégica y un criterio bien informado son esenciales para no perder el rumbo. Y es justamente lo que nos acabas de dar y te agradecemos mucho por compartir este análisis y esta perspectiva con nosotros y por habernos acompañado en la sexta temporada de Análisis Viva. Muchas gracias. Ella fue Delia Paredes, socia de Transeconomics. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero.
La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.